iniciar con las oxazolidinonas. Se va a caer esto. Entonces, como manera de introducción, todos sabemos que pues, la resistencia antimicrobiana es creciente y es un problema mundial bastante complicado. Todo inició pues, cuando en 1944 se introdujo la penicilina. Desde ese entonces pues, hay problemas de resistencia antimicrobiana. Pero realmente desde 1970 fue que realmente emergió la resistencia a gram negativos y pues apareció el Staphylococcus aureus meticilino resistente. También sabemos todos que pues, es importante mejorar estos factores para que esa resistencia no siga creciendo, como lo son pues, la falta de compromiso, la debilidad de la vigilancia, la mala calidad de los medicamentos, el uso racional de los medicamentos, la falta de control de las infecciones y la insuficiencia en investigación. Pero también la búsqueda de nuevos antibióticos para lidiar con este problema de resistencia ha sido importante. Dentro de ese grupo de nuevos antibióticos pues tenemos a las oxazolidinonas. Entonces, las primeras que salieron al mercado realmente no salieron al mercado, pero la primera fue en 1987, cuando el laboratorio DuPont creó estas dos moléculas, el DUP 721 y el DUP 105. Estas son retiradas por problemas de toxicidad de farmacocinética experimental, presentaron bastante toxicidad en monos. Posteriormente, en 1990, Farmacia y Upjohn lanzaron el Eperisolid y el Linezolid. El Eperisolid fue retirado por toxicidad ósea y el Linezolid fue aprobado finalmente por la FDA el 18 de abril del 2000 para su uso. Posteriormente salió AstraZeneca en 2002 con Posisolid, en 2004 el Rambesolid con mejor actividad antianaerobios, más adelante vamos a ver esas moléculas nuevas. En el 2009 el Radesolid. Este Radesolid se acumula en polimorfonucleares y tiene actividad con Staphylococcus aureus resistente al Linezolid, que ya ha sido reportado sobre todo en Estados Unidos y Japón. Y finalmente en el 2011 el Toresolid por Cubist Pharmaceuticals, y este fue aprobado por la FDA este año, en junio de 2014, para infecciones de piel y tejidos blandos por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Bueno, en cuanto a la estructura, las oxazolidinonas tienen una estructura en donde va a haber este ciclo en donde el carbono va a estar entre el nitrógeno y el oxígeno oxidado a una acetona. Van a ser estructuras tricíclicas que van a ser las responsables de darle su actividad frente a los estafilococos resistentes a meticilina. Los anillos florados, como el que podemos ver en este lugar, y los grupos piperacínicos van a potenciar la actividad, y el grupo morfolínico, que es el que vemos al lado izquierdo, va a aumentar la solubilidad y su perfil farmacocinético. Entonces, para el mecanismo de acción tenemos que recordar un poquito lo de la síntesis de proteínas. Entonces vamos a ver que en procariotas vamos a tener un 70S, que es el coeficiente de sedimentación, en donde van a haber una subunidad de 50S y otra 30S. La 50S la mayor, la 30S la menor. Las etapas de la traducción de proteínas en procariotas: iniciación, elongación y terminación, en donde pues finalmente lo que se quiere lograr es que el código genético en forma de ARN mensajero se convierta, es decir, se traduzca en una secuencia de aminoácidos o el producto proteico. Entonces, como ya mencionamos, vamos a ver que tiene iniciación, elongación y pues finalmente la terminación. Entonces vamos a ver que el ribosoma tiene dos zonas para la fijación del ARN de transferencia, que son la zona P, que es la peptidilo, y la zona A, que es la aminoacilo. Nos vamos a centrar principalmente en la iniciación, que es donde finalmente pues van a actuar las oxazolidinonas. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? En la iniciación van a haber diferentes factores de iniciación, el IF1, el IF2 y el IF3, que cada uno va a tener una diferente función. Entonces, en la iniciación vamos a ver que la unidad pequeña, es decir, la 30S, se une a la cadena de ARN mensajero junto con el factor de iniciación 1, que va a evitar que se una prematuramente ese RNA mensajero a la subunidad A, al sitio A.
Entonces, el IF2 posteriormente se va a depositar con el FMET, que es el que mencionaba ahorita Ángela, de la metionina, en el ribosoma. Entonces, finalmente, ese FMET se va a fijar al sitio P, y cuando ya está fijado al sitio P, la subunidad mayor o 50S lo va a reconocer para finalmente formar la subunidad 70S, que es la que realmente va a iniciar el proceso de traducción proteica. Sin esa 70S no va a haber traducción proteica. Entonces, lo que les quería mostrar acá es que la subunidad 30S tiene sitio P y sitio A, y que a su vez la subunidad 50S va a tener los sitios complementarios del sitio P y del sitio A. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer las oxazolidinonas? Van a detener la síntesis antes de que ésta se inicie. Eso es importante, porque los demás ya actúan en la elongación o en la terminación. Entonces, ellas ni siquiera van a dejar que esa síntesis proteica se inicie. Van a inhibir la formación del complejo de iniciación, el FMET del ARN de transferencia, con el ribosoma del 30S, impidiendo pues que la subunidad 50S reconozca ese complejo de iniciación, y por lo tanto pues al no unirse no va a formar el 70S y no se va a iniciar la síntesis proteica. ¿En qué sitio específico se van a unir? Se van a unir a la fracción 23S de la porción 50S del ribosoma, interfiriendo pues que haya esa unión 50S-30S y no se forme el complejo 70S para la iniciación. Bueno, esto era para que miráramos que lo que realmente hace pues la oxazolidinona es unirse a la subunidad 23S del 50S. Acá vemos pues cómo se une la 30S al ARN mensajero, luego viene la oxazolidinona, se pega al 23S, 50S, y pues cuando va a reconocer el complejo de FMET con el 30S del ARN mensajero, pues no lo puede hacer, entonces no se inicia la síntesis proteica. Entonces, vamos a iniciar hablando del dimesolid.